a eso voy. Con el tiempo que queda se pueden revertir o este tipo de números tanto para la oposición como para el candidato oficialista. Los indecisos muy probablemente van a votar. Así que... ¿Tú crees que en medio de una pandemia, con la tendencia a que aumenten los casos, porque si al final la oposición no aprueba la extensión del estado de emergencia, el nivel de contagio va a ser superior y dentro de un mes vamos a tener un 5 de julio o unos días previos con unos números bastante alarmantes? Y no que podría disparar la abstención. Exactamente. Entonces no sé cómo jugar con ese número, porque Jackson dice, bueno, los indecisos van a ir a votar. Yo no sé si los indecisos son indecisos porque no les gusta ninguna de las opciones o porque tienen temor salir a la calle a votar. Bueno, esas son dos preguntas distintas, porque una cosa es tú estar indeciso y otra cosa es tú estar cercano a un candidato y aún así no ir a votar. Es lo que ha pasado muchísimas veces y lo vemos en varios lugares. Y Felipe, por ejemplo, que es un gran estudioso de campañas políticas, ha visto como mucha gente han encabezado encuestas, pero eso no se materializa por el hecho de que su electorado meta es un electorado propenso a quedarse en casa. Entonces eso es otra cosa, pero los indecisos, eso efectivamente va a depender mucho de cómo se desarrolla el virus, porque yo sí creo que la abstención va a aumentar en República Dominicana, pero no es lo mismo que aumente 5 puntos a que aumente 30. Entonces eso va a depender efectivamente de cómo se desarrolla el mes. ¿Y a qué partido vosotros creéis, Jaxel y Felipe, puede afectar más esa indecisión o esa abstención? Porque evidentemente si analizamos el partido PRM con las ganas y el voto duro del partido, va a ser muy difícil que el que quiera suscribirse al cambio o el que quiera el cambio se quede en su casa. Va a hacer todo tipo de esfuerzo por salir, aunque sea con un buzo o una escafandra astronáutica, para depositar su voto. Esos son gente que definitivamente están dispuestas a provocar el se van y a provocar el cambio. ¿Creen que podría afectar más esa abstención o esa indecisión quizá al partido de gobierno? Partiendo por la situación del momentum. El momentum de aquel descalabro el 16 de febrero evidentemente favoreció a la oposición y lo capitalizó Luis Abinader en la intención de voto con relación a la candidatura presidencial. Este momentum se reflejó de manera clara el 15 de marzo con la victoria del PRM en las principales ciudades. Ahora bien, el momentum ahora es de Gonzalo Castillo y esto se está viendo reflejado con relación a la encuesta de anoche por la gestión de la crisis que también refrendaba Yatsel. Entonces, en ese sentido, en un marco de una pandemia donde efectivamente por lógica, si la desescalada provoca un mayor mayor movilidad social, pues evidentemente que los contagios deberían aumentar de una u otra manera. Esto pudiera aumentar el temor de las personas a salir a votar, por más que la Junta Central y los partidos políticos le garanticen que va a estar todo seguro y confiable para que se pueda ejercer el derecho al voto. Entonces aquí juega el rol preponderante de la movilización del voto, que es muy diferente a la intención de voto. Porque yo puedo tener toda la intención. Y la situación de movilización del voto, incluso, siempre nosotros hablamos de eso, no tiene nada que ver con las encuestas, en condiciones normales ya es un tema de por sí. Ok, entonces la movilización del voto, que los partidos logren movilizar a la gente a las urnas dentro de esta condición de COVID-19 es un tema más complicado todavía. No se trata ya solamente de convencerlos a nivel de ideología ni a nivel de picapollo, por llamarle de alguna manera, sino que ahora hay que sacarlos de la casa convenciéndolos de que no te va a pasar nada. Pero creo que la movilización va a ser mucho más fundamental que en otros escenarios con relación a la intención de voto o a la necesidad de cambio que la gente pudiera tener de querer castigar al PLD o de querer que el PLD se retenga el poder. Entonces, la movilización del voto va a ser fundamental en un escenario donde todavía no sabemos cómo se va a llegar al 5 de julio, pero todo indica que todavía estaremos en esta situación de emergencia con casos, digamos, promediando a los 300, 400, 200 casos nuevos por día. Por ende, existirá ese temor de qué pasa si voy a votar y me contagio. Por ende, la movilización del voto, la estructura partidaria va a jugar un rol preponderante y sobre todo con relación a la percepción de quién pudiera ganar. De todos modos, el lidera esta encuesta de Mark Penn dijo hoy en la mañana que efectivamente él pensaba tener otra encuesta ya más cerca del 26 o 27 de junio, que es cuando la ley bloquea cualquier tipo de publicación de encuesta,
para ver finalmente cómo quedan los números. Entonces, en una fotografía del momento, a finales de julio tendremos otra fotografía, pero sumado al contexto que nunca deja de influir de manera dramática en cómo puede el votante tomar su decisión. La decisión puede estar tomada, pero otra cosa es ir efectivamente al centro de votación, que hoy en día se ve más amenazado que nunca por el hecho del temor que existe de contraer el virus. Bueno, con el tema de la... Sí, con el tema de la movilización solamente, Jaxel, hay que decir, quien tiene el beneficio con el tema de la movilización del voto es el gobierno, porque al final tiene los recursos. No es verdad que la oposición va a tener los recursos suficientes para movilizar, porque a veces hablamos de movilizar y decimos no, y pensamos en la movilización en la ciudad. A veces el voto... de poquito a poquito, buchito a buchito, y ya se demostró en una primaria del PLD que movilizando a la gente allá en Junumucú y por Elías Piña y por Bohechío y en una cosa hasta las 2 de la mañana le ganaron al León. ¿Quién tenía la capacidad? Leonel no tenía la capacidad para mover toda esa gente. ¿Quién lo pudo hacer? Su candidato opositor, que terminó siendo el candidato triunfador, que era el candidato de Danilo, Gonzalo Castillo. Entonces, cuando hablamos de movilización, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque es una triste realidad. Triste realidad. Pero todo depende de la emotividad del voto, y por eso yo al inicio mencionaba que no es lo mismo voy a votar por X porque no me gusta Y, que voy a votar por X porque quiero que sea presidente de la República. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, el 15 de marzo, ¿qué sucedió? Fueron las elecciones con la mayor abstención que ha tenido República Dominicana. Uno podrá decir que eran elecciones únicamente municipales, pero la estadística está ahí. Ahí hubo una abstención del 51%, algo que nunca se había visto en nuestro país. ¿Y qué terminó pasando? Que, por ejemplo, en el Distrito Nacional ganó la oposición. En Santiago, donde votó incluso menos gente, en Santiago votó solamente 35% del padrón y efectivamente se religió a Abel Martínez, pero por un margen que no era el que ninguno esperaba. Fue 9% por encima de su rival más cercano y solamente 3% por encima de lo que eran los candidatos opositores. Y así mismo vamos plaza por plaza. En Santo Domingo igual la abstención fue de alrededor de 60 puntos porcentuales y vimos entonces una victoria opositora. Entonces uno se preguntará, ¿cómo pasó eso? ¿Por qué el gobierno no pudo movilizar suficiente gente en una situación donde, por ejemplo, hubo plazas donde cerca del 70% del padrón no votaba y era por el sentimiento de rechazo resultado de la crisis de febrero? Entonces, ese sentimiento era algo que ni siquiera la movilización de la maquinaria electoral pudo combatir. Entonces, yo sí reitero muchísimo que una lección que puede dar esta encuesta, que yo no estoy diciendo que tenga los números de verdad, y no porque digo que sean de mentira, sino porque los números de verdad los vamos a estar viendo en Telenoticias en la noche del 5 de julio cuando tengan. Tú eres brillante, ya, eres embajador, como debe de ser, como brillante, este programa es tuyo. Óyeme una cosa, hablando de ese tema de los números de la encuesta, hay que decir también, si uno ve el panorama, y estoy de acuerdo contigo, bueno, los números lo dicen, que fue uno de los niveles de abstencionismo más altos que ha habido en un proceso electoral en la República Dominicana. Ese es tu perro, Pinky, qué bonito. Claro, ve atiéndelo. El perro es balaguerista. Es balaguerista el perro. Óyeme, está el tema de cómo, aun cuando el PLD perdió plazas importantes, grandes, dígase Santo Domingo Este y otras plazas importantes, cuando uno va a ver la cantidad de votos entre un partido y el otro, quedaron casi cabeza con cabeza, no obstante el nivel de abstencionismo y no obstante la crisis y la cantidad de golpes que recibió el PLD con el que se van y todo eso, fruto de la frustración de las elecciones de febrero. Lo que eso quiere decir que es un hueso duro de roer, que la oposición tiene, como tú decías, Yache, también al inicio, tiene que replantearse su estrategia
de política y de campaña en estos 30 y tantos días que quedan, porque debajo de la cama está el majá, debajo de cualquier piedra sale un alacrán, y tú me dices, Gonzalo no habla, y la que habla es Margarita, y Gonzalo lo que es un Uber aéreo, y lo que tú quieras, pero en el común de los mortales eso sigue gravitando. Y la gente lo sigue y lo tiene en el top of mind. Y me trajo la señora que tenía cáncer y lo otro. Son realidades con las que hay que contar, que en medio de un país que ya no está por hacer marchas y concentración y mano a mano y cosas de esas, hay que replantearse la política en estos 30 días, válido para el candidato oficialista como para el opositor, porque las reglas y los instrumentos de política ya no son los mismos. Hay una fatiga política, hay un desaliento en la política, una desconfianza en la política, un desamor hacia la política. Ya no funciona igual, existe el miedo de la pandemia. Hay una serie de cosas alrededor que conspiran a favor de unos y en contra de otros para las elecciones del 5 de julio. Bueno, mira, yo quería aprovechar y resaltar algo que Felipe conoce muy bien, porque estuvimos los dos en El Salvador el año pasado en las elecciones. ¿Y qué pasaba? Todas las encuestas daban vencedor a Nayib Bukele en primera vuelta, pero la sabiduría convencional era que eso no se iba a materializar por el hecho de que los partidos tradicionales, Arena y Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional, tú que conociste de Cavada. ¡Qué bien! No, con Chafí Jandal. Pero claro. Tengo fotos con Chafí Jandal. En paz descanse. Felipe que vio esto porque le tocó estar allá en las elecciones, como mencionaba, efectivamente, el día de las elecciones uno veía como los partidos tradicionales tenían su movilización, tenían sus guaguas, tenían sus banderas, tenían sus delegados, tenían sus dirigentes, o sea, y uno veía esa presencia y uno pensaba, no, pero o sea, las encuestas se van a guayar, este hombre de ninguna manera va a sacar 51%, y al final que terminó pasando, que sí, que ganó en primera vuelta. Y entonces, ni Felipe ni yo somos Nayib lovers, como le dicen algunos. Todo lo contrario. Pero lo que sí vimos fue como aparentemente en esas mismas guaguas de los partidos tradicionales estaban los votantes de Nayib Bukele, y por eso reivindico muchísimo que a la gente hay que darle una razón para votar, porque el sentimiento positivo siempre es mucho mayor que el negativo, aunque a veces crear el sentimiento negativo, el sentimiento positivo muchas veces tienes que usar el discurso de la dicotomía, pero efectivamente para mí eso fue un gran ejemplo y lo menciono mucho desde el punto de vista de lo que es la movilización.